Cóndores no se entierran todos los días, del escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Esta película nos proyecta toda la violencia que se vivió en aquel entonces pueblo de Tuluá, debido a la guerra civil que se generó por el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores. Don León María Lozano fue una persona bastante conservadora. Sufría de asma y pensaba que su muerte llegaría fuera de su hogar por un ataque debido a su cuadro respiratorio. Se casó con la señora Bripina Salgado, quien tuvo que hacerse cargo de sus dos hijas hasta que éste las enviara a un internado. Toda la historia arranca después del llamado Bogotazo, la noche del 9 de abril de 1948, en la cual asesinan al candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán, candidato de los liberales, quienes se alzan en contra y empiezan a destruir todo a su paso, a saquear las tiendas y querían quemar la iglesia de las Mercedes. En medio de estos disturbios llega León María Lozano y decide arrojarles un taco de dinamita para detenerlos. Posteriormente, los directivos del Partido Conservador, al ver su gran hazaña, le encargan la tarea de deshacerse de toda aquella persona que fuese liberal o siguiera a este partido. Es aquí donde este personaje encadena una serie de masacres y muertes. En primera parte, los muertos eran encontrados en las puertas de sus casas. Al día siguiente, todos los días aparecía un muerto más en las calles, en las esquinas. El pueblo estaba atemorizado. Relacionaban las muertes con León María y los pájaros, quienes eran los encargados de realizar los atentados bajo sus órdenes. Abarcando lo mencionado anteriormente, nos damos cuenta que León María, desde su posición política, quiso someter a todas aquellas personas que no tuviesen sus mismos intereses y de una u otra manera amedrentarlas por medio de panfletos o cartas, dándoles un periodo estimado para abandonar su hogar o por lo contrario asumir las consecuencias. Llamadas consecuencias para ese entonces pagar con la vida. Por otra parte, se asigna este nombre a la película debido a que la señora Gertrudis Pote designa como el Cóndor a León María al ser el principal responsable y líder de todos estos actos barbáricos. Después de un tiempo, se recibe la noticia que el tan mencionado León María muere a causa de un envenenamiento por ingerir una comida. Es en este momento cuando sus directos enemigos, los liberales, sienten esa sensación de felicidad e euforia. Pero al pasar los días, se conoce la noticia de que León María y su esposa logran recuperarse. Y es donde viene con todas sus fuerzas, decidido a terminar por completo con los liberales. Todo esto bajo hechos que han sido justificados a costa de la mejora del país y la obtención de una mejor condición sociopolítica. Pero como resultado se deja en evidencia que el único fin de todo esto fue dejar hombres ligados y sin salida de movimientos democráticos. A continuación indicaré las escenas que escogimos como grupo y por qué. La primera escena fue escogida porque allí podemos ver que la violencia ha estado siempre, siempre en la historia de nuestro país. Y con el paso de los años, esta ha ido afectando a familias completas e inocentes. La segunda escena la escogimos porque nos llamó mucho la atención que acá en Colombia siempre ha existido como esa falta de respeto entre nosotros mismos, porque no todos pensamos igual, tenemos diferencias en creencias políticas o religiosas, ¿sí? Y eso pues también ha ayudado a que se pueda ver mucha violencia entre nosotros mismos acá en el país. La tercera escena la escogimos porque aquí nos recuerda un momento
que es muy clave para nosotros los colombianos y que es un ejemplo de lo que se decía en la escena anterior, que fue una diferencia de pensamiento o de ideología política, la cual fue la muerte de Gaitán. Una cuarta escena fue escogida porque pudimos ver el nivel de violencia al que se puede llegar por lo mismo, por diferencias personales o por cuestiones ideológicas de pensamiento político, o simplemente porque uno es católico, el otro es cristiano. Por esas simples diferencias se puede llegar a un nivel muy grande de violencia. En la quinta escena nos impresionó también mucho porque aquí podemos ver que el desplazamiento de las personas de su espacio, de sus viviendas, también ha sido afectado por diferentes puntos, ya sea lo mismo que se ha dicho, ideológicos o de cualquier otro tipo. Entonces, también lo podemos asociar con el desplazamiento forzado de nuestros campesinos, los cuales fueron despojados vilmente de sus tierras. También personas que no tienen pues en sí nada que ver con la guerra. La sexta escena fue escogida porque podemos ver el miedo que puede generar una persona con solamente su presencia. Eso no es muy bueno. Eso lo podemos también asociar con los criminales que prefieren que les tengan miedo y no respeto. Eso realmente es como el pan de cada día aquí en este país. Y por último, una séptima escena nos deja ver que no sirve de nada ser malos. Este relato, que se desarrolla en el Valle del Cauca entre los años 50, es crucial y bastante importante dentro de la historia de Colombia, ya que fue una época de masacres y múltiples asesinatos por un tema que era muy relevante en ese tiempo y asimismo lo sigue siendo en la actualidad del país. Por consiguiente, es clave resaltar cómo en Colombia desde hace varios años la historia nos da evidencia de la intolerancia por parte del pueblo y de igual forma por parte de las personas que están en el poder. Esta intolerancia surge o inicia al enfrentarse a las diferencias políticas que pueden haber dentro de la comunidad. Pero estos sucesos que nos muestra la película, que son relatados, nos dan a entender que la violencia en Colombia ha sido producto de las diferentes creencias que se tiene como pueblo, diferentes opiniones y maneras de pensar. Finalmente, podemos decir que es importante dentro de la historia de Colombia porque hace parte de nuestra historia, haya sido de dolor y sangre, muertes de inocentes y demás cosas, tal vez a nuestros ojos injustas o tal vez no, pero muestra nuestra historia y nos ayuda a entender y a identificar o aceptar los errores que hemos cometido como país al no tolerar y no buscar equilibrio en lo que los demás piensan, sus tradiciones y principios, como decía León María Lozano repetidas veces dentro de la película. Esos principios, es cuestión de principios y el poder entenderlos, tal vez el poder tener esa historia y darnos cuenta de los errores que tuvimos nos van a hacer mejores como sociedad y como comunidad en el futuro.